en una sociedad de riesgos como en la que vivimos, señor magistrado, en una sociedad en la que nos movemos por división de funciones y en la que, señor magistrado, nuestros ámbitos de competencia se encuentran nítidamente establecidos, es la ley la que establece qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Sobre esta línea, señor magistrado, la pregunta es, ¿una ciudadana puede solicitar o hacerse propietaria por prescripción de un inmueble? La respuesta es sí. La ley franquea el procedimiento para que se convierta un ciudadano posesionario en propietario. Sí, la establece la ley, el mecanismo a través del cual se puede convertir o transitar de posesionario a propietario. Sí, que es el trámite de prescripción notarial. Puede ser judicial o notarial. En este caso se optó por el notario bajo el conocimiento de las normas y bajo el reconocimiento de que el ámbito funcionarial notarial es exclusivamente atribuible a aquel funcionario que el Estado erige, que el Estado declara, que el Estado lo nombra a título de nombre de la nación como notario. Es decir, señor magistrado, que es la misma ley la que también, haciendo diferenciación entre las funciones sociales que cumplimos en nuestra comunidad, es al notario a quien le reserva la posibilidad de convertir, de transitar a un ciudadano de posesionario a propietario. Ambos tienen deberes y obligaciones una vez que se hayan decantado por este trámite. El primero en cumplir los requisitos, es decir, el ciudadano, mi patrocinada, en cumplir los requisitos que la ley le exige. ¿Y cuál es? Tener la posesión por 5 o 10 años, dependiendo si existe un justo título o no. En este caso, mi patrocinada optó por no tener un justo título, sino más bien por justificarla en esa relación directa con el inmueble ubicado en la avenida Víctor Larco Herrera, 1727, departamento 202, segundo piso de la urbanización San José de California, por esa íntima vinculación diaria, cotidiana, de vivienda, de usufructo, de convivencia en ese inmueble por más de 10 años. Y cuando hablamos de posesión, señor magistrado, hay que recordar no solamente la posesión directa, sino también hay una posesión indirecta. Es decir, yo salgo de viaje por 15 días, por 30 días, por un mes, por un año, pero regreso a mi morada, que es el inmueble, el espacio donde yo hago y desarrollo mis actividades como mi patrocinada lo ha hecho. Entonces, las situaciones de viaje, y me adelanto aquí al doctor Guamán Rojas, tan insistente en este punto, el hecho de que una persona viaje no le niega la posesión. ¿O acaso, señor doctor Guamán Rojas, cuando usted sale de su oficina, lo desvincula de su función fiscal? No, porque son situaciones fácticas jurídicas reconocidas en las que uno se va y luego viene. Entonces, por lo tanto, mi patrocinada durante 10 años no solamente ha pagado su luz, ha pagado su agua, ha convivido en ese inmueble, sino también ha ido y ha venido de viaje para vivir ahí. Ha establecido vínculos de amistad, vínculos de vecindad, ha socializado en el medio. Entonces, con ese cúmulo de evidencia, señor magistrado, se va y le toca la puerta al notario, activa la jurisdicción notarial. Señor notario, fíjese, aquí presento mi solicitud, por favor, evalúe y inicie el trámite para que usted me declare propietario por prescripción. Ahí viene la segunda parte, señor magistrado, que también la otra parte debe cumplir con deberes, porque la ley le establece al señor notario, según su reglamento notarial, cumplir ciertos requisitos, ciertos procedimientos, que tal como lo ha dicho el señor fiscal, aquí los procedimientos no tienen nada que ver, sino aquí se tienen que ver si se cumplió o no cumplió con acreditar la posesión o no de mi patrocinada para luego elegirse como propietaria por prescripción. Entonces, esta segunda fase, señor magistrado, y es innegable porque un notario no le va a quitar, a restar facultades o capacidades, es decir, no le va a decir al señor fiscal, investiga de esta manera, mucho menos a un juez, decide de esta manera. El notario también tiene una exclusividad excluyente que le permite a él, primero, decidir si acepta o no acepta la solicitud, doctor, porque también puede ser objeto de rechazo liminar, así como se rechazan las demandas, las acusaciones, también pueden ser objeto de rechazo las solicitudes de prescripción que se presenten ante los despachos notariales, porque el solo hecho de ejercitar y es siendo evidente, tan evidente, la falta de un requisito, que el notario tiene competencia para rechazar las solicitudes. Segundo, habiendo pasado el primer filtro, el señor notario tiene la potestad de elegir
de persuadirse con la documentación que se le presenta o no, y echar manos a sus medios probatorios para persuadirse en ese sentido. ¿Qué sucedió en este caso? El señor notario no se persuadió con la sola solicitud y la sola presentación de las pruebas, no. El señor notario, cuidadosamente y en cumplimiento de la ley, no solamente hizo las notificaciones, no solamente hizo las publicaciones, sino también hizo la verificación al inmueble, tomó declaraciones, recibió documentación. Es decir, señor magistrado, el trabajo del señor notario fue mucho más detallista y mucho más fino al momento de persuadirse en la elección de los medios de prueba y en la actividad de realización por parte de su despacho notarial. Y él no solamente se persuadió con lo que presentado, sino también se persuadió con por él realizado. O el señor juez o el señor fiscal le va a indicar al notario persuadirse o realizar uno u otro acto de investigación y persuadirse solamente sobre la base de un acto de investigación. No, la ley notarial no lo señala. El señor notario tiene, así como nosotros, señor juez, usted tiene criterio de conciencia y el señor fiscal también tiene discrecionalidad, el señor notario también tiene esas mismas condiciones porque es autoridad tan igual que ustedes. Ahora, lo que la fiscalía pretende es decirle al señor fiscal, oye, fiscal, debiste hacer esto más o no debiste hacerlo así, sino de otra manera. Y eso es interferir en las jurisdicciones y competencias de instituciones distintas. Entonces, el señor notario, no contento con la documentación, realizó su actividad propia. Obviamente cobró sus honorarios, emitió los recibos y finalmente entró en íntima convicción, doctor. Y eso es el punto clave en este caso, doctor. Entró en íntima convicción de que la señora, mi patrocinada, tenía la posesión. Y es por eso que emite la escritura pública y los asientos registrales los dirige a los registros. Dicho esto, señor magistrado, hagamos un antes y un después. La actividad de mi patrocinada terminó con la presentación de la documentación, con la presentación de la solicitud. No hay elemento o accionar distinto que se le pueda atribuir, y así lo ha hecho el señor fiscal y usted lo ha respetado, después de la presentación de la solicitud. ¿Por qué? Porque por mandato legal, una vez que se presenta, ya queda en la cancha, en el ámbito jurisdiccional, si es que lo podemos llamar, o en el ámbito competencial notarial, todo lo que puede hacer. Porque una vez presentada la carta, la solicitud era rechazada o aceptada, y en este caso fue aceptada. Por lo tanto, haciendo ese análisis valorativo ex antes de la elección de los medios de persuasión que utilizó el señor notario, ex antes de la actuación de la prueba en sede notarial, ex antes del convencimiento de que mi patrocinada tenía la posesión, ex antes de la emisión de la escritura pública y ex antes, señor magistrado, de la inscripción a los registros públicos de esta escritura, debemos analizar el comportamiento de mi patrocinada. Entonces, a esa fecha, hasta antes de la presentación, ¿existía o no existía posesión? Por supuesto que sí. ¿Era falsa la posesión? No. ¿No tenía documentada la posesión? No, sí la tenía. Por eso es que el señor notario aceptó su solicitud. Por eso era importante, doctor, la audiencia anterior, cuando hice la observación a la acusación. Una cosa es que ambos se hayan ya previamente a la solicitud de prescripción, se hayan puesto de acuerdo para que el señor notario deje de hacer el primer filtro y le dé luz verde directa a hacer el trámite notarial, a que se hayan puesto de acuerdo. Por eso, señor magistrado, los verbos rectores y los títulos de imputación utilizados por el doctor Guamán Rojas, la defensa sigue sosteniendo, y aquí se evidencia que no puede ser atribuido como dos comportamientos distintos, porque son la misma cara, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, salvo que el señor fiscal atribuya de que el notario, conociendo de que no existía posesión, él la dio por válida la posesión, lo que nos llevaría a un tema de coautoría. Claro, los niveles de corroboración serían distintos, de atribución serían distintos, mucho más difíciles para la fiscalía, pero así como lo está estableciendo como comportamientos individuales, usted va a tener que analizar el comportamiento de mi patrocinada desvinculada, descarnada, alejada del comportamiento notarial. Por lo tanto, usted tiene que analizar si a la fecha de presentación de la solicitud era un ejercicio legítimo de su derecho de accionar la vía prescriptoria notarial o no. ¿La ley reconoce a un ciudadano solicitar la prescripción? Sí,
¿Lo exige cumpliendo los requisitos? Sí. ¿Había forma, señor magistrado, de negar algún tipo de corroboración a la existencia de la posesión? No. El primer filtro hubiera sido el señor notario. Por lo tanto, señor magistrado, ¿cómo se le puede atribuir hacer insertar un dato falso al notario en una escritura pública que hoy se reputa falsa, si es que al momento en que mi patrocinada solamente presentó la solicitud, la posesión estaba acreditada y solamente ella accionó su ejercicio de la vía notarial, prescriptoria notarial, presentando, haciendo su propuesta a través de su solicitud, y la última inserción de la posesión en la escritura pública no depende del señor, de mi patrocinada, sino es el resultado final del convencimiento al que llegó el notario luego de hacer su actividad notarial. Por lo tanto, señor magistrado, hacer insertar supone, exige, necesita que desde antes de la solicitud la posesión ya esté nítidamente acreditada como falsa, para que pueda tener sustento el hacer insertar ¿qué? Un dato falso, pues, doctor. El dato falso no existe en este caso, porque el dato más bien es verdadero, que se produjo luego de la tramitación notarial hecha en sede notarial por el señor coacusado. Por estas razones, señor magistrado, y habiendo sido descriptivo, y más con ejemplos que con dogmática, doctor, solicitamos se declare fundada la excepción, porque mi patrocinada no ha cometido ningún delito. Es más, estando la calificación de poseedora válida en un instrumento público, proviene de un acto oficial en el que mi patrocinada no tiene vela en ese entierro, doctor. Mi patrocinada no participa en la escritura pública. Por lo tanto, ¿cómo se le puede atribuir hacerle insertar al notario? Lo que nos llevaría quizás a un ámbito de discusión distinto, que no es el de ahora, en el que se ha sorprendido al notario. Lo engañó, lo hizo caer en error al notario, ¿no? Fue tan hábil mi patrocinada que logró burlar al notario para que este notario, bajo el error, haya insertado. No, pero la fiscalía acusa que el notario, consciente y voluntariamente, sabiendo de la inexistencia de la posesión, así lo declaró. Lo declaró él, no mi patrocinada. Por esa razón, mi patrocinada no ha insertado ningún dato falso en la escritura pública porque siempre ha tenido la posesión, y el resultado final de posesión en la escritura pública y en la inscripción del registro en asiento registral es dependencia de la notaría, no de mi patrocinada, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Guamán, su intervención. Gracias, señor juez. Bueno, la excepción de improcedencia de acción está dirigida a verificar si el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Es bastante simple. En el artículo 428, la imputación es que ella ha hecho insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse con el documento con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad y si de su uso existe algún perjuicio. Muy bien, el abogado de defensa ha señalado que la conducta de ella es una conducta que consiste solamente en ir a solicitar una prescripción adquisitiva de dominio vía notarial. No ha observado ninguno de los actos en la subsunción del hecho en materia de imputación. Él más ataca la antijuricidad de esa conducta, y la antijuricidad es un tema que no puede velarse a través de la excepción de improcedencia de acción, es un tema de fondo, y por lo tanto tiene que dilucidarse a nivel de juicio oral. Luego de ello, otro de los argumentos que ha presentado el abogado es, digamos, que no hay una vinculación con el notario, que estoy yo como fiscalía imputando conductas independientes. Y bueno, pues es un tema de imputación, básicamente. No estoy argumentando una coautoría, el abogado mismo lo ha aceptado. Entonces, está claro ese aspecto. Me estoy fijando más en la conducta independiente, autónoma de la acusada que él representa, de ser insertar. La pregunta es, ¿existe una persona que se le puede imputar a ser insertar? Sí, ella es la solicitante de la prescripción. ¿Existe un instrumento público donde sea insertado? Sí, está la escritura pública. ¿Esta información es falsa para el Ministerio Público? Sí, es falsa. ¿Cómo acredito que es falsa? Con los medios de prueba cuya valoración se da en la etapa de juicio oral. ¿Existe algún perjuicio? Sí, lo he explicado, que el perjuicio no solamente fue potencial, es decir, atacar la fe pública, sino que encima además se materializó a través de una pérdida de la inscripción de esta escritura en la partida registral y que se perdió una propiedad. Por lo tanto, todos los demás temas que argumenta el abogado de la defensa son temas de fondo, porque atacaban la antijuricidad de la conducta de su patrocinado. Eso es todo por mi círculo. Doctora Cruz Aguilar.
Ninguna observación, señor magistrado. Más bien quiero aprovechar la intervención para solicitarle dispensa para desconectarme de la presente audiencia en virtud que somos agraviados en este presente proceso y simultáneamente a las 11 de la mañana tenemos una audiencia de constitución actor civil en la cual me tengo que sustentar. Y teniendo en cuenta que somos agraviados en el presente proceso, no sé si me permite, doctor, desconectarme por los minutos. Su concurrencia es facultativa. Así es, pero de todas maneras... Entonces, basta la decisión suya de retirarse. Tiene usted entonces, además, autorización para desconectarse de esta audiencia virtual. Gracias, muy buenos días. Permitirme reconectarme al término de la... Cuando usted lo considere, doctora. Muchas gracias. Doctor Bustamante. Señor doctor. Segunda intervención a modo de refutación para mostrar el consomé, como dice usted. No reiterar los argumentos. Sí, doctor, es que nunca hemos atacado la antijuridicidad, sería absurdo. Antijurídico es aquello prohibido. Y nosotros no estamos diciendo que insertar un dato falso en una escritura pública no sea prohibido. Por lo tanto, el nivel de discusión que nosotros estamos esforzando al señor Guamán a hacer es a nivel de tipicidad. Primero, incluso una tipicidad total. ¿Por qué? Porque no hay falsedad. Es decir, el tipo penal dice el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a algo que tiene que probar, en este caso la posesión. Y hemos señalado de que mi patrocinada ejerció el derecho de accionar comprobando, sabiendo, conociendo de su posesión, porque el señor fiscal no lo niega, mi patrocinada ha tenido posesión. Claro, dice no 10 años, ¿no? Por eso que cuestiona que ella ha viajado y ha venido. ¿O no, señor doctor Guamán Rojas? Usted no niega que mi patrocinada no haya poseído, sino que no los 10 años, pues, ¿no? O salvo que ahora cambie el título en potencia que mi patrocinada nunca poseyó. Quedemos claros y seamos transparentes. Acá mi patrocinada ha poseído, sino que dice no, 10 años no. Entonces, señor magistrado, el nivel de discusión es a nivel de tipicidad. Y el primer elemento de tipicidad es la falsedad, el hecho falso. Y el hecho falso no existe. Entonces, conociendo, solicitó. Entonces, la discusión no es a nivel de antijuridad, sino a tipicidad. Y lo que dice el señor fiscal, lo último, de que ya las pruebas o que la evidencia, no, señor magistrado, la excepción no tiene nada que ver con discusiones probatorias, sino con la subsución del comportamiento al tipo penal. Y finalmente, doctor, ¿por qué nosotros hacemos esa separación en un ex antes y un ex post? ¿Por qué? Porque las responsabilidades penales en materia penal son intuito personae. Lo que hace mi patrocinada no puede ser asumido por el notario y viceversa. Lo que hace el notario no puede ser asumido por mi patrocinada, salvo que haya ese cordón umbilical que es la coautoría. Por lo tanto, el señor doctor Guamán Rojas, con todo respeto y consideración que me merece, nos ha invitado a analizar el caso de manera individual. Individualmente mi patrocinada no ha cometido, su comportamiento no se subsume dentro del tipo penal porque ella no ha hecho insertar. Para empezar, quien ha insertado es el señor notario. Y para terminar, la posesión sí la ha tenido mi patrocinada. No es falsa.